y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y será una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos. Ilumínanos y santifícanos. A diferencia de los discípulos que van camino a Emaús, que no interpretan las Sagradas Escrituras, sino que incluso el mismo Señor tiene que hacer la tarea de maestro y explicárselas. Y dice el texto, haciendo referencia a todo lo que hablaba de él, las Escrituras, vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo en la primera lectura, que hace todo un ejercicio de interpretación de la Escritura, justamente del Salmo que hoy nos trae la liturgia, Salmo 15. Este Salmo hace alusión a que aquel fiel que ha confiado en Dios no va a experimentar la corrupción de la muerte. Y entonces Pedro, que está anunciando el querigma, que está haciendo un anuncio querigmático, dice: a esto se refería David, hablando de la resurrección del Mesías. Interesante eso. Es decir, Pedro hace lo que Jesús está haciendo con los discípulos de Emaús, una interpretación de la Biblia, una interpretación de la Escritura, una interpretación del Salmo, haciendo referencia a Jesús. Y toma justamente uno de los versos que aparece aquí en el Salmo de hoy. Dice: por eso se me alegra el corazón y se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Y va a decir Pedro, esto lo dijo David refiriéndose a la resurrección del Mesías. Y aun cuando él murió, aun cuando se conoce su sepulcro, él pudo ver con anticipación aquel que había prometido, aquella promesa que le habían hecho de que su descendencia nacería, aquel que ya no iba a morir más, aquel que iba a vencer la muerte. Y esto nos invita entonces a que nosotros recorramos el camino de la vida de esa manera, escuchando la voz de Dios. Hoy Jesús se hace compañero de camino. Hoy Jesús se hace hermano del camino, hace camino con nosotros. Y podríamos decir, apelando a esa interpretación que hace el apóstol Pedro del Salmo 15, que es Jesús el que nos traza ese sendero de la vida del cual habla el Salmo. Me enseñarás el sendero de la vida. ¿Qué hace Jesús cuando se acerca a los discípulos de Emaús? Toda una labor pedagógica, como un maestro. Y comienza entonces toda la explicación de la Escritura.
Y algo comienza a pasar en el corazón de los apóstoles, de los discípulos de Emaús, hasta el punto que al final van a decir, y no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Jesús es el maestro que nos enseña el sendero de la vida. Me enseñará, decíamos en el Salmo, el sendero de la vida. Por eso, ¿cuál es nuestra misión hoy? Dejar que Jesús nos conduzca. Dejar que el maestro de la vida nos enseñe el sendero de la vida. Porque si hay un sendero de la vida, quiere decir que hay senderos de muerte. Y si no nos dejamos conducir por la voz de Cristo resucitado, ¿qué pasa? Nos desorientamos, nos perdemos, cogemos el camino equivocado y no llegamos al destino al que el Señor quiere que lleguemos. En ese orden de ideas, podríamos decir que los discípulos de Emaús, al regresarse a Emaús, están cogiendo una ruta equivocada. Porque ¿hacia dónde deben dirigirse? Hacia donde efectivamente se dirigen al final, hacia Jerusalén. Porque en Jerusalén es donde ha acontecido la Pascua. En Jerusalén es donde ha sucedido el acontecimiento pascual. Alejarse de Jerusalén, de alguna manera es alejarse del acontecimiento de Cristo resucitado. Y cuando hacemos eso, entonces, en vez de ir por el sendero de la vida que hacemos, vamos por senderos de muerte, por caminos de muerte. Vamos a hacer justamente ese ejercicio interpretativo y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a discernir cómo entender un sendero de muerte. Primero, podemos entenderlo cuando caminamos por el pecado. En el Evangelio de San Lucas, el distanciarse es alejarse de Dios, es volver al pecado. Recordemos, por ejemplo, la parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo. ¿Qué es lo primero que hace el hijo menor cuando recibe la herencia? Dice el texto, se va a un país lejano, es decir, lo más lejos que pueda de Dios. ¿Cuánta distancia hay entre Jerusalén y Emaús? ¿Qué dice el texto? 10 kilómetros. O sea que se están alejando más y más del acontecimiento pascual de Cristo resucitado. Ese distanciarse de alguna manera es alejarse de Dios, alejarse en el pecado de Dios. De hecho, podríamos interpretar también que volver a Emaús es volver a su situación original. Es volver de donde Dios los llamó, donde Dios los sacó. Es volver a ese estado primitivo de pecado. Cuando estamos allí enfrascados, testarudos, contumaces en el pecado, ¿qué sucede? Estamos trazando senderos de muerte y no de vida. De hecho, estos discípulos rechazan la vida, porque ellos ya han recibido una noticia, ellos ya saben que Jesús está vivo o tienen signos de esa novedad. Porque dice, una de nuestras mujeres fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. O sea, ya saben que el sepulcro está vacío al menos. Y después dice, y algunos de los nuestros fueron y constataron efectivamente lo que las mujeres habían dicho. Es decir, ellos saben que algo ha pasado, pero de alguna manera se niegan al acontecimiento pascual. El corazón está duro, está cerrado. Senderos de muerte, cuando permanecemos y no queremos salir del pecado, cuando nos alejamos de Dios. Otra manera como podemos trazar senderos de muerte, cuando las vicisitudes, las dificultades, los momentos de cruz que son normales, no los vivimos con esperanza ni con fe. El texto dice, y lo cual es muy elocuente, cuando ellos comienzan a contarle a Jesús, primero dice que estaban entristecidos, que su semblante el rostro estaba entristecido. Pero además, ellos le dicen a Jesús,
Nosotros esperábamos que Él fuera el que liberara a Israel. Como diciendo, ya no esperamos nada. Hemos perdido la esperanza. Es decir, que son unos discípulos desesperanzados, desanimados, han perdido la fe. Van a decir también que se encuentran desconcertados, confundidos, sin saber qué creer, a dónde ir, qué hacer. Han perdido la confianza en Dios. Trazamos senderos de muerte cuando los momentos difíciles, que insisto, son normales en la vida, no los vivimos con esperanza. Mi alma descansa esperanza, mi carne descansa esperanzada, dice el Salmo. Es decir, es un cuerpo que sabe que se va a levantar, espera levantarse. Y Dios lo levantó de entre los muertos, es la esperanza. No dejemos de esperar en Dios. No dejemos de confiar en Dios, sea lo que sea que estemos viviendo, sea lo que pase en nuestra vida. No dejes de esperar en el Señor. Él no defrauda a quien espera en Él. Ellos están en ese sinnúmero de situaciones, tristes, desanimados, frustrados, impotentes, desconsolados. Yo no sé cómo estás tú, pero espera en el Señor, que Él es veraz. Su palabra la cumple, sus promesas las lleva a cabo. Quien espera en el Señor no queda defraudado, confía. Él hace camino contigo. Los discípulos de Maús han perdido la esperanza y no saben, a menos esto va en regreso a casa. Pero hay unos que cogen rutas equivocadas. ¿A dónde vas tú cuando tienes esas dificultades? ¿Vienes al Señor o buscas refugio en otras cosas? Vicios, alcohol, droga, juegos, libertinaje. ¿En qué te refugias? ¿En qué pones tu confianza? Supersticiones, hechicería, brujería. El Señor que sabe, el que no sabe, el que medio sabe, el que dice que sabe y lo único que sabe es robarte la plata. ¿En qué pones tu confianza? ¿En quién te refugias? Decisiones equivocadas. No dejes de esperar en Dios. No dejes de confiar en el Señor. Cuando vivimos sin esperanza las situaciones de la vida, ciertamente el panorama se pone más oscuro. Andamos por valle de lágrimas, por caminos de tormentos, por senderos de muerte. Otra manera como trazar senderos de muerte, cuando nos dejamos llevar por el desespero nos lleva a la irritación y la irritación a la violencia. Digo esto porque el texto dice que no solamente iban conversando, también iban discutiendo. El término griego original hace referencia se iban culpando. La frustración, la impotencia, en vez de llevarnos a asumir la situación y verla con esperanza, nos lleva a dejarnos llevar por el desespero, la ira, y terminamos muchas veces en agresiones y violencia. Ellos están lastimando el uno al otro, vienen por el camino diciéndose: yo te dije, ¿para qué fuimos a seguir a ese maestro? ¿Para qué me llevaste a Jerusalén? No hubiésemos quedado allá en Emaús, trabajando en lo que trabajábamos, haciendo lo que hacíamos. Tú con tu locura y que el Salvador, ¿dónde está el Salvador ahora? Sepultado. Y viene echándose la culpa. Y así pasa en el hogar. Los esposos se lastiman, se ofenden, se culpan el uno al otro. El padre a los hijos a los padres, los hermanos. Y así destruimos hogares, destruimos sueños, destruimos proyectos, lastimamos el corazón, dañamos vidas. Eso es trazar senderos de muerte. Jesús es el maestro. ¿Qué hace Jesús? Se hace compañero de camino, se hace maestro y se queda con nosotros. Nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Cómo trazar o cómo seguir el sendero de la vida. Y además la palabra sendero es muy diciente, porque ¿qué es un sendero?
¿Qué es un sendero? Pero ¿qué clase de camino? Es un camino que se hace a fuerza de caminar. De pronto, sobre todo más en los pueblos, de pronto no tanto ahora, porque ahora hasta los campesinos van en moto a la parcela, la cosa. Pero antes, cuando iban en mula, en burro, en eso, el animal hacía un camino porque pasaba todos los días por ahí. De hecho, los burros se saben un solo camino, ustedes saben eso. A mí una vez un vecino me dijo, Jorgito, yo estaba pequeño, Jorgito, llévame la burra a la de mi mamá. Y no, yo nunca he conducido un burro, dije yo. Yo no tengo licencia para conducir un burro todavía. Y él me dijo, no, móntate que ella sabe. Y efectivo, me monté y la burra comenzó a caminar. Y cuando íbamos a atravesar una calle, venía una moto, un carro, se paró, pasó el carro y siguió hasta esa escuadra. Y cruzó, llegamos a la casa de la señora y se paró en todas las escaleras. Y ahí no siguió más. Y yo entendí que era la casa de la mamá del Señor. Se sabe en un solo camino, porque lo hacen a fuerza de todos los días. Ese es el sendero, el camino que se hace a fuerza de caminar. ¿Qué quiere decir? Que Jesús va haciendo camino con nosotros. Jesús es el que nos indica el camino. Jesús es el que camina por delante de nosotros para indicarnos cuál es el camino que debemos seguir. Pero ¿qué debemos hacer? Escuchar su palabra y celebrar la Eucaristía. Me encanta la catequesis de hoy, que habla sobre el domingo, la importancia del domingo, de venir a celebrar la Pascua cada domingo, a celebrar a Cristo resucitado cada domingo. Hace referencia a eso, a entender que escuchando su palabra, como lo estamos haciendo ahora, y partiendo el pan, como lo vamos a hacer en unos instantes, es como hacemos camino con el Señor, es como el Señor hace camino con nosotros, es como vamos por el sendero de la vida. No te dejes agobiar por las situaciones, no dejes que te lleve a la irritación, no dejes que te lleve a la ira, no dejes que dañe lo que Dios ha hecho en ti, contigo y con los tuyos. Cree, confía, espera, escucha la voz de Dios, ven a la Eucaristía, pon en el corazón de Jesús Eucaristía cada cosa. Ven el jueves a la hora santa, ven a la capilla, adórale. La Iglesia Católica tiene un regalo hermoso que no tiene otra iglesia. Ni siquiera las otras iglesias que celebran la Eucaristía, como por ejemplo los anglicanos y los presbiterianos. Ellos celebran la Eucaristía porque creen en la Eucaristía, en la presencia de Cristo mientras se celebra. Pero cuando ya cesa la Eucaristía, consumen todo porque ellos no reservan, como hacemos nosotros, que guardamos a Jesús aquí en el sagrario, porque ellos no creen en la presencia de Jesús fuera de la Eucaristía. Nosotros le hemos dicho a Jesús, quédate con nosotros, y Él se ha quedado para siempre con nosotros en la Eucaristía. Está en cada sagrario, está en cada capilla de adoración, está en cada oratorio. Ahí está Jesús. Ven a la capilla y adórale, llórale o haz silencio, háblale, desahógate, escúchalo y deja que Él te conduzca. ¿Por qué Jesús desaparece cuando parte el pan? Porque ahora es una presencia nueva y misteriosa. Se ha quedado contigo cada día en cada acontecimiento porque hace camino contigo, pero se ha quedado aquí en la Eucaristía. Por eso ven cada domingo, que lo primero sea venir a estar con el Señor, porque Él ha querido quedarse con nosotros para indicarnos el sendero de la vida. Terminemos con una oración, porque me gusta lo que hace Pedro, o lo que dice Pedro al final de la primera lectura. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Por qué no reconocen a Jesús? El texto dice que tenían los ojos incapacitados para verlo. Y yo diría que también estaban como medio sordos, porque Jesús les iba hablando y comenzó a arder su corazón, pero no lo escuchaban con claridad, no entendían con claridad. Jesús le dice que duro es su corazón, no entienden lo que dice la Escritura, ciegos y sordos. Pedro va a decir, exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo, para ver a Jesús que se
pon a nuestra derecha para caminar con nosotros, a nuestro lado. Para escuchar su voz, pidamos el Espíritu Santo. Pues te invito a que cierres tus ojos y clamemos al Espíritu Santo. Que Él nos abra los ojos, nos abra el oído, nos permita arder el corazón con el fuego de la palabra y que reconozcamos a Jesús que camina con nosotros. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te doy gracias por el don de la Eucaristía, por el don del domingo. Gracias por esta asamblea que te reconoce, presente en tu palabra, presente en el pan eucarístico. Te pido, Señor, en esta hora que derrames sobre estos hijos tuyos el don de tu Espíritu Santo, el don del Espíritu de Cristo resucitado, e infunde en nosotros la gracia de poder verlo, de poder escucharlo. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Abre nuestros oídos para poder escucharlo. Abre nuestros ojos para poder contemplarlo. Que no nos dejemos sumergir en la tristeza, en el desánimo, en la desesperanza, en la ira, en la irritación. Disipa de nuestros corazones todas esas situaciones, Señor. Y hoy renueva a nosotros por el don del Espíritu la gracia de la fe, la gracia de la esperanza. Arda nuestro corazón con tu fuego, Santo Espíritu, para que siempre escuchemos la voz del Maestro, para que siempre lo contemplemos en la Eucaristía. Gracias por este milagro grande de la Eucaristía. Gracias, Señor, por cada oratorio, por cada sagrario, por cada capilla de adoración donde estás presente. Gracias por quedarte con nosotros, oh Jesús. Gracias, Señor, por este regalo tan hermoso que solo has dado a esta iglesia. Bendito sea, Señor. Danos la gracia de venir a ti. Parte el pan para nosotros y que te contemplemos. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros en el atardecer de nuestras vidas. Quédate con nosotros en los momentos oscuros. Camina a nuestro lado. Muéstranos el sendero de la vida. Danos la gracia de escucharte, Señor, de verte, de contemplarte siempre. Infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tú, la hija predilecta del Padre. Ven, Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, la Madre Inmaculada del Hijo Redentor. Ven, Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Fuerte el aplauso a Cristo resucitado.